Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar el semestre de esta clase que se llama la obra cronista. Bueno, en este semestre vamos a ver eh, varios libros, son como 10 libros aproximadamente. Tenemos en primer lugar la obra cronista, que abarca el primer libro de crónicas, el segundo libro de crónicas, Esdras y Nehemías. Estos 4 libros en su conjunto se les conoce como la obra cronista. También por otro lado vamos a ver primera y segunda de Macabeos y luego vamos a ver algunas de las historias edificantes, ¿no? Esos libros que se encuentran dentro de los otros escritos, pero no encajan en la clasificación de históricos, entonces se les conoce como historias edificantes. Para comenzar, empezaríamos el día de hoy con la primera parte del primer libro de las crónicas. Pues vamos a ver un poquito el programa que tenemos para este semestre del Instituto Bíblico Católico de León. Y entonces, bueno, pues tenemos los objetivos de la clase, ¿no? Se llama la obra del cronista, Macabeos e historias edificantes, así se llama la materia. Se van a ver entonces primera y segunda de Crónicas, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que en conjunto es la obra cronista, también primera y segunda de Macabeos. Y Esther, Judith, Ruth y Tobías son los otros 4 libros que nosotros les llamamos historias edificantes. Entonces son 2, 3, 4, 5, 6 y 4, son 10 libros los que vamos a tratar de ver en este semestre, ¿no? En este semestre que inicia el día de hoy. Entonces, bueno, pues aquí tenemos en la parte de crónicas, bueno, pues tenemos que ver algunas cuestiones preliminares, el título y fecha de composición, marco histórico, aspecto literario, lenguas, estilos, cuáles son sus paralelos y recursos literarios, ¿no? La estructura, un poquito, vamos a hablar de la estructura, cómo se divide el libro. Y bueno, pues aquí salen algunos temas también que vamos a ver acerca de, pues temas como teológicos. Bueno, la parte de David, que es bien importante, es central, el tema de David, el templo y algunos, algunos temas teológicos que se van a ver. Dios y la historia, Israel el pueblo de Dios, la verdadera monarquía, importancia del templo, el culto, la ley, la retribución, el mesianismo y el profetismo. Son algunos de los temas principales. Un camino de reconstrucción. Este módulo dice que no es un simple recorrido por fechas, nombres, es una invitación a descubrir cómo un pueblo, tras perderlo todo, reconstruyó su identidad y su esperanza. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque dice aquí que es la historia posexílica. Crónicas, Esdras, Nehemías, la resistencia de los macabeos y las historias significantes. La meta, ver la mano de la providencia en los hilos invisibles de nuestra propia historia, y estudiar la Biblia es formar personas, no solo conocer datos. Bueno, esta historia vamos a ver que es un texto paralelo, o bueno, va a ser un texto que es como complemento de la historia deuteronomista. La historia deuteronomista, bueno, es una historia paralela, no es otra historia, no es como un reemplazo, no es tampoco, bueno, podría ser como un complemento, ¿no? Sería ser como la misma historia, pero reescrita en otro momento o en otro tiempo. Va a abarcar un periodo que es muy similar al periodo que se comprende dentro de la historia deuteronomista. Entonces podríamos decir que es paralelo a la historia deuteronomista. La historia deuteronomista que vemos a partir del Deuteronomio, primera y segunda de Reyes, perdón, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Entonces esa historia
ese conjunto de libros que se conoce como historia deuteronomista, acá vamos a tener como una relectura de esa misma historia que comprende los mismos hechos históricos, pero con un enfoque diferente. Es una relectura. Se tiene ya muy identificado que esta historia cronista es posterior a la historia deuteronomista. Es posterior en cuanto a la fecha en que se escribió, por las referencias bibliográficas dentro del mismo texto que hace referencia, se entiende que ya existían los otros libros, incluso el Pentateuco. Entonces, eh, se entiende que va a ser una obra posterior en cuanto a la fecha de composición, pero va a narrar y va a relatar los mismos hechos que sucedieron históricamente. Aquí dice Israel en la encrucijada, el contexto posexílico. Tenemos entonces el tiempo en el que se escribe, se tiene muy identificado, que es en la época persa, cuando ya el pueblo de Israel regresa del destierro. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo y empiezan poco a poco a regresar del destierro y empiezan a reconstruir no solamente Jerusalén, sino también el tiempo, ¿no? Es lo que es la época en la que se presenta esta obra, en la que se escribe el tiempo durante el cual se termina de poner por escrito toda esta obra. El lugar, bueno, pues se supone que es ya en Jerusalén, cuando están en el tiempo de la reconstrucción, todas las vicisitudes, en la época del destierro van a tener eh, cuáles son los problemas o cuál es el contexto durante el destierro. Pues en primer lugar, van a empezar a regresar poco a poco los que venían del destierro. ¿Se acuerdan quiénes eran las personas que habían llevado al destierro? Normalmente eran las personas más notables, con más estudios, más preparadas, de mejor posición económica y social. Fueron las personas que se llevaran durante el destierro. El destierro, el regreso del destierro no fue de un día para otro, fue en un periodo pues relativamente amplio y también fue poco a poco en camadas. Incluso se dice que pues algunas personas se quedaron ya a vivir en Babilonia, ¿no? Se habían establecido y posiblemente algunas se quedaron ya a vivir allá. Y entonces el retorno fue poco a poco y pausado, ¿no? Porque aparte la situación en Jerusalén no era muy buena. Las murallas estaban destruidas y eso quería decir pues que había saqueos, había robos, estaban expuestos al pillaje, a que vinieran de pueblos vecinos y que pudieran saquearlos. Entonces no había seguridad, no había protección, el templo estaba destruido y pues la economía estaba en condiciones muy precarias. Eso fue lo que se va a encontrar, lo vamos a ver muy claramente cuando veamos el libro de Esdras y no, más bien especialmente el libro de Nehemías. Él nos plantea la situación de cómo fue el regreso y qué es lo que encuentra, eh, pues, la situación, ¿no? Un poco caótica, sin seguridad y pues en desierto, ¿no? Con una economía muy precaria. Entonces, en esas circunstancias va a ser donde se va a inscribir esta obra. La principal pregunta no va a ser tanto qué fue lo que nos pasó, posiblemente en la obra deuteronomista o posiblemente durante el destierro. Sí tenemos esta tesis de, bueno, pues qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que nos atropelló? Que ellos tenían, pues, eh, tenían su templo en su máximo esplendor, tenían una economía bollante, tenían cierto poderío militar que les había permitido defenderse de los pueblos vecinos y de repente no tienen nada, ¿no? De repente están en en el destierro y ya no tienen templo, el templo está destruido y pues están ellos como esclavizados, ¿no? Entonces, pues el primer cuestionamiento que tienen durante el destierro es
qué fue lo que pasó, ¿no? Y la tesis principal de la obra deuteronomista va a ser porque te olvidaste de los mandamientos, porque te olvidaste de la viuda y del huérfano, porque te olvidaste de cumplir la ley. Entonces, por eso sucedió lo que sucedió, ¿no? Quedaron expuestos, perdieron la bendición por haber desobedecido a Yahvé, por haberse ido en pos de otros dioses, la idolatría, etcétera, ¿no? Todo eso que va a ser recurrente en la obra deuteronomista, ustedes ya lo vieron, todos esos pecados de idolatría, de dejar a Dios por irse en pos de otros dioses, pues eso va a ser como que el tema recurrente de la obra deuteronomista y de explicarles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se olvidaron de los mandamientos, porque se olvidaron de poner a Dios en el centro de todo, entonces por eso le sucedió eso. Acá en la obra cronista el enfoque no va a ser tanto como el por qué, sino bueno, como ¿y ahora qué, no? O sea, ya Dios permitió que fueran liberados a través de Ciro, ¿no? El rey de Persia, que tenía otra política expansionista diferente, no le gustaba el tener a la gente a fuerzas en el destierro, sino que preferían los persas que cada economía creciera independientemente y mejor que pagaran tributo a tenerlos pues eh, esclavizados o obligados a estar en ciertas ciudades cuando no querían estar ahí, ¿no? Entonces era una política diferente y mejor preferían que regresaran cada quien a su país y mejor que hicieran prosperar la economía dentro de su país y de todos modos pues pagar cierto tributo y preferían eso, ¿no? Que a tenerlos sometidos o esclavizados. Pero Dios permite que Ciro tome fuerza y eso hace que ellos también puedan regresar. Entonces, es una etapa de crisis porque pues estaba a punto de extinguirse todo, ¿no? El pueblo, todo, su identidad como nación, quiénes eran, dónde habían quedado las promesas que Dios les había hecho. Eh, no hay nada, ¿no? De repente no hay nada. Esta obra cronista es como la continuación de la obra deuteronomista, aunque va a narrar los mismos hechos históricos, pero se escribe posteriormente a la obra deuteronomista y el tema principal, el fundamento, pues va a ser diferente, ¿verdad? Va a ser no tanto el por qué nos pasó el destierro, sino más bien ahora qué hacemos, ¿no? O cuál es lo esencial, ya estamos aquí, ya estamos regresando, si hay esperanza nuevamente, no hay esperanza, cuál debe ser ahora el centro de nuestra fe, cuál debe ser lo importante y lo prioritario, ¿no? Cuando estaban en el destierro, imagínense un poquito estar en otro país, número uno, estar esclavizados, subyugados, no podían regresar a su propio país. Entonces el sentimiento pues era de tristeza, de nostalgia, un poquito o bastante nostalgia. El, el templo y el culto giraba alrededor del templo de Jerusalén, que estaba en una de sus épocas más bonitas. Y bueno, pues con todas las festividades y todo, y de repente pues ya no tienen templo, ¿no? Es como si, bueno, como si uno aquí como católico tienes tu catedral y vas a tu catedral y de repente te llevan a otro país y no hay templos católicos y no puedes ir a misa, ¿no? Así, imagínense, ni siquiera un templecito chiquito. Y entonces, pues ahí en ese momento, pues la identidad, la crisis como país, como nación y pues la fe, eh, la crisis de fe también, donde habían quedado todas las promesas que ellos habían recibido como pueblo, la elección del pueblo, en dónde queda, ¿no? ¿Dónde queda ese pueblo elegido, ese pueblo, esa promesa de que tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios? ¿En dónde queda, no? Cuando los invaden y se los llevan a Babilonia. Y entonces, pues cambian las prioridades, ¿no? Estando en el destierro, pues ya no tienen templo, no pueden ir al templo, no pueden celebrar las festividades. Eh, en ese tiempo surgen las sinagogas, por ejemplo,
que eran como casas en donde se reunían a leer la palabra, ¿no? Pues ya no tenían el templo, ya no podían ofrecer el sacrificio, pues entonces se reunían si les permitían, reunirse como para leer y escuchar la palabra. También fue un tiempo muy prolífico en cuanto a la escritura. Muchos de los libros, incluyendo el Pentateuco, por ejemplo, se terminan de escribir en esta época del destierro. Se habían empezado antes, pero se terminan de escribir, ¿no? Como que tienen tiempo para reflexionar y tiempo para escribir libros, ¿no? Para reescribir. Ya no había tiempo para los sacrificios, no había tiempo para el culto, pero eh, les permite Dios que, bueno, puedan ser prolíficos en otras áreas. Y entonces, bueno, pues ya cuando regresan, ese es el contexto histórico y político. Entonces regresan poco a poquito en camadas, porque les digo, no era muy atractivo regresar cuando ya muchos habían perdido sus propiedades o estaban saqueadas, o si tenían pues campos, pues, pues ya no estaban sembrados, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no era tan atractivo regresar después de 40, 50 años más o menos, que duró el destierro. Entonces ya había pues mucha desolación, era lo que había, y el templo totalmente destruido. Pues les va a tocar esta etapa de reconstrucción, pero ya tienen otra vez y empiezan a reconstruir el templo, y entonces ya las prioridades cambian, y ahora lo central va a ser el templo, ahora que ya están de regreso, ¿no? En el destierro no podía ser el templo porque estaban lejos y no podían construir un templo allá, ¿verdad? Pues ahora que regresan, lo central va a ser el templo y también va a resaltar una figura que es David. Y entonces vamos a encontrar esta relectura de esta época ya del destierro, en donde ya tienen un templo reconstruido y en donde ellos como pueblo-nación están como reimaginándose, renaciendo como nación, porque estuvieron así a casi nada de desaparecer como un pueblo. Y entonces están comenzando de nuevo y pues empiezan estas tesis, ¿no? De decir, bueno, pues ahora lo importante, ahora sí es el templo, ahora sí es el culto, ahora sí es la liturgia. Y Dios ha estado presente a lo largo de nuestra historia, incluyendo los momentos difíciles, ¿no? Yo creo que aquí esto también es clave, incluyendo los momentos difíciles que el pueblo de Israel pasó y que nosotros también podemos pasar como personas. O sea, acuérdense que la Biblia entonces es un reflejo de lo que nosotros también vivimos. Todo lo que le sucede al pueblo de Israel también es todo lo que nos va o que nos puede suceder a cada uno de nosotros. Y entonces también nos podemos ver reflejados en el pueblo de Israel y vemos cómo también nosotros tenemos momentos difíciles, ya sea en lo espiritual, en lo material, o pasamos situaciones muy difíciles. Y entonces, pues, cómo nos sobreponemos a esas situaciones difíciles. A veces creemos que es como un castigo, a veces no sabemos qué es lo que está pasando y sin embargo, pues salimos adelante, pues gracias a Dios y a la fe que vamos teniendo, ¿no? Y cómo nos vamos sobreponiendo a esas situaciones difíciles. Entonces, este es el ejemplo de la obra cronista, ¿no? De cómo el pueblo sale adelante, pero con una reinterpretación. Creo que aquí es la clave. Toda la obra cronista es no sé si se entiende más o menos la palabra relectura o reinterpretación de una historia que ya estaba escrita, pero se ve diferente, ¿no? Se ve diferente de cuando ya pasó todo. No es lo mismo estar en el problema que cuando ya pasó el problema, ¿no? O cuando está saliendo ya del problema. Entonces, eh, se vuelve a leer, pero ya con otra óptica, de acuerdo a las circunstancias que está pasando el pueblo en ese momento. Entonces lo lee con otros ojos y escribe otra historia. Escribe otra historia, va a tener muchos textos paralelos con la historia de Deuteronomista, pero que a final de cuentas se complementan, ¿no? O sea, narra los mismos hechos históricos, pero vistos de una manera diferente. No sé si se han puesto a pensar como
como los evangelios. ¿Por qué tenemos 4 evangelios y no tenemos un solo evangelio? Son 4 puntos de vista diferentes, 4 testigos, 4 personas que se acercan y se aproximan al mismo hecho o al mismo acontecimiento, pero desde un punto de vista diferente. Pues acá podríamos decir algo similar, pero son como dos ópticas, dos historias. Y esto no quiere decir que toda la historia sea uniforme o que sea un autor de la historia deuteronomista y sea otro autor de la historia cronista. Cada libro posiblemente tiene uno o varios autores. Bueno, ya como que se entiende o dentro de los que estudian la Biblia, más o menos hay un consenso de que fueron autores diferentes cada uno de los libros, no es uno solo el que escribió cada uno de los libros, pero la teoría o la tesis teológica o el mensaje es más o menos el mismo, ¿no? Como que se va tratando, se repite o corre a través de todos estos libros esa tesis teológica o ese mensaje teológico que nos quiere dar acerca de la voluntad de Dios. Y entonces, así como tenemos 4 evangelios que enriquecen en lugar de disminuir, como que uno podría decir, bueno, a lo mejor a algún papa se le podía haber ocurrido, ¿no? A ver, le pudo haber dicho ahí a San Jerónimo o algún escritor, a ver, hazme un resumen de los 4, o a la inteligencia artificial le podríamos decir ahora, ¿no? A ver, ya, júntame los 4 evangelios y hazme un resumen y unifícamelos y hazme una sola obra, ¿no? Podría haber alguien caído en la tentación de hacer eso, ¿no? Pero, ¿por qué creen que por qué creen que no, Dios no ha permitido que se haga así? Como que se perdería, ¿no? Se perdería la riqueza de los 4 puntos de vista diferentes. A lo mejor se unifica, pero se perderían detalles y se perdería pues mucha riqueza que cada uno aporta desde su diferente punto de vista. Y entonces el hecho de tener 4 testimonios diferentes eh, le da mayor valor y mayor riqueza, incluso mayor valor histórico. No es lo mismo un solo punto de vista que tener 4. Y entonces acá también tenemos estos 4, más bien estas 2 obras en general, 2 obras grandes, 2 colecciones de libros, no sé cómo decirlo, así como grupos de libros, colecciones de libros, que corren paralelos, pero que una fue escrita después que la otra. Y entonces tienen, por el hecho de ser escrita una después que la otra, significa que la segunda ya conocía la primera y, eh, y que la segunda está haciendo una relectura y una reinterpretación de la primera obra deuteronomista. Entonces ya la conoce, no quiere redundar en lo que ya está escrito, más bien quiere ser como un complemento, ¿no? de lo que ya está escrito. Eh, Tenemos el mapa, bueno, pues es la zona de Jerusalén, el tiempo, siglo IV, de la época que dominaban los persas y que ya había permitido que el pueblo de Israel, los deportados, regresaran. Y la situación, pues es una provincia pequeña y empobrecida, el templo ya reconstruido, pero no tienen rey ni autonomía, todavía siguen siendo una provincia que no es autónoma. Y la gran pregunta que se hacían ellos era si seguían vigentes las promesas de Dios después del exilio. O sea, si esas promesas que Dios les había hecho anteriormente, si ya como que si seguían vigentes, ¿no? Como que si ya Dios los había perdonado, como que si Dios no se había olvidado de ellos, o sí, o ya estaban perdonados, o ya podían continuar con su camino, ¿no? O si Dios siempre había estado de todos modos junto a ellos, aún a pesar de las circunstancias. Dice aquí que el cronista escribe para reafirmar la identidad religiosa cuando la identidad política ha desaparecido. Bueno, la identidad política como país ya están desaparecidos, ahorita ya nomás en una provincia de Persia, pero
tratan de reafirmar, pues al menos su identidad religiosa, ¿no? Ya tienen el templo, pero ahora qué sigue, ¿no? Ok, entonces, ¿quién es el cronista? Dice, más que un historiador, es un teólogo de la esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque lo que más necesitan es ahí su esperanza, ¿verdad? Entonces, la misión del cronista es hacer una relectura teológica consciente del pasado para dar sentido al presente. Tienen que entender lo que pasó en el pasado para poder tener un sentido de lo que están viviendo ahora. ¿Cuál es la tesis del cronista? Aquí dice que la tesis del cronista es que Dios sigue gobernando la historia. El centro de la vida no es el trono, sino el altar. Entonces, en esa época pierden un poquito la esperanza de tener otra vez un rey que se defienda de los persas porque son muy poderosos, pero al menos tienen la esperanza de reconstruir su vida religiosa. Entonces, ahora ya no es tan importante en ese momento para ellos tener un rey, pero sí, no solamente tener el templo, sino tener esa vida fecunda en el templo y el altar, los sacrificios, volver al culto, volver al templo, que ya ahora ya lo tienen otra vez. En el destierro no lo tenían, pero ahora ya lo tienen otra vez. ¿Y cuál es la audiencia? Pues una comunidad en crisis que necesita saber qué sigue siendo el pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Siguen siendo el pueblo de Dios o ya dejaron de ser el pueblo de Dios? Ya regresaron, pero la situación es muy, muy mala, ¿no? Entonces ahora ¿qué es lo que sigue? Tenemos dos visiones de una misma historia. Entonces tenemos aquí lo que decíamos, tenemos Samuel y Reyes, podríamos incluir desde el Deuteronomio, Samuel y Reyes, toda la obra deuteronomista, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, y acá tenemos la obra cronista. ¿Cuál es el enfoque en Samuel y Reyes? En Samuel y Reyes, el enfoque es el juicio. El juicio quiere decir por qué cayó Jerusalén, por qué nos pasó lo que nos pasó, por qué nos deportaron, por qué Dios nos abandonó, por qué nos dejó a nuestra suerte, ¿no? Podrían decir ellos. Y la respuesta es por el pecado, ¿no? Por olvidarse de los mandamientos, por dejar de hacer lo que Dios les había pedido. La promesa, si se acuerdan, era yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios, pero la promesa era cumplir los mandamientos. Y ahí lo que hizo el pueblo de Israel fue dejar de cumplir los mandamientos. Entonces por eso quedan expuestos al pillaje, expuestos a que los ataquen y los invadan, ¿no? ¿Por qué cayó Jerusalén? Por olvidarse de los mandamientos. ¿Por qué cayó Israel en esa época? Por olvidarse de los mandamientos, por irse en pos de otros dioses. Y no solamente esos, también hay muchos pecados sociales que la obra deuteronomista, por olvidarse de la viuda y del huérfano, hay muchos opresión, abusos, hay muchos pecados sociales que también les echan en cara a todos los profetas de esa época. Entonces, ¿por qué cayeron? Bueno, pues porque se olvidaron o dejaron de cumplir los mandamientos, se olvidaron de Dios, incluso algunos se fueron en pos de otros dioses, algunos le rendían culto a otros dioses. Ese va a ser la tesis, ¿no? Y sigue siendo todavía ahora eh, recurrente, ¿no? Como que hay muchos que ya, o más bien en nuestra sociedad, en nuestro mundo, como que los mandamientos pareciera como que ya no son los que rigen, pero pues a nosotros nos siguen rigiendo los mandamientos, ¿no? Para nosotros los católicos el confesarnos es un sacramento y los mandamientos sigue siendo nuestro primer criterio para ver si hemos fallado o no hemos fallado. Entonces, así como el pueblo de Israel, nosotros también nos miramos en el espejo, nos miramos en el cristal de los mandamientos y los mandamientos siguen siendo camino de salvación. Cuando el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Jesús le dice, ve y cumple los mandamientos.
Ya después le dice, bueno, ya los he cumplido todos. Ah, bueno, entonces ve y vende todo lo que tienes, ¿no? Pero el primer paso para alcanzar el reino de los cielos es cumplir los mandamientos. Y lo vemos desde esa época, ¿no? Porque el pueblo de Israel falló o porque Dios, no es que no cumplió sus promesas, Dios no falló, el que falló fue el pueblo, ¿no? Que no cumplió los mandamientos. El, la alianza, ¿no? La antigua alianza, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, pero la condición era que el pueblo debería de cumplir los mandamientos. Entonces dejaron de cumplir los mandamientos. Por eso no es que Dios se vengó, porque no es un Dios vengativo, pero quizás sí les retiró esa protección especial que tenían ellos como pueblo. A lo mejor los dejó a su suerte y ellos solitos pues cayeron, ¿no? Cayeron en manos de los enemigos sin esa protección especial que tenían de parte de Dios. Lo que decía la historia deuteronomista de Samuel y Reyes trata de explicar por qué cayó Jerusalén. Y ahora la historia cronista trata de explicar entonces, en el enfoque ya no es el juicio, sino la restauración. La pregunta es, ¿hay futuro para nosotros? O sea, ¿todavía tienen una oportunidad de reconstruirse como pueblo, como nación, de reconstruir su identidad como país, como nación? La respuesta es sí, y no solamente sí, sino es lo que encuentran ellos medular o central es la fidelidad al culto, ¿no? Volver al culto, volver a los sacrificios, darle vida otra vez al templo para restaurar la fe del pueblo y establecer esta sociedad teocrática. No sé si entienden la palabra teocrática, que son como pueblos eh, cuyos dirigentes también, bueno, cuyo principal dirigente es Dios, pero los dirigentes también giran en torno a Dios, ¿no? Entonces, para el autor cronista, sí existe esperanza y el caminito o la clave para poder restaurar la fe que tenían va a ser el templo y el culto. El juicio no es la última palabra, lo es la conversión y el retorno, ¿no? El volver de, de Babilonia, sino también el volver como su conversión, ¿no? La conversión del pueblo o personal. El volver en, en español y en hebreo, el verbo shuv se escribe como shalom, pero shuv es el verbo volver en hebreo y tiene esas dos connotaciones. También es volver, como dar vuelta en U, como volverse de, pero también volverse a Dios, ¿no? O sea, como dar un retorno, ¿no? Como esa conversión. Entonces, como que el autor cronista dice, sí, hay que volver de Babilonia, pero también hay que volvernos hacia Dios. No solamente se trata de llegar físicamente a las ruinas, a la ciudad, al país, sino también regresar, pero con esa conversión. No, tiene que haber una conversión de las personas, una conversión del pueblo en general, volver a como a las raíces, como al primer amor, ¿no? A la primera alianza donde le dijeron que sí a Dios y tienen que regresar a lo básico. Y para ellos lo básico lo identifican con el culto, ¿no? Como que va a ser clave el culto, que el culto está relacionado con los sacrificios y esos sacrificios que no podían hacer en Babilonia porque no tenían templo, ahora ya tienen el templo, entonces ahora sí ya lo pueden hacer. Entonces, los sacrificios y el culto, la liturgia, las celebraciones, la, sí, la liturgia, toda la vida alrededor del templo va a ser el medio por el cual ellos pueden volver a Dios, ¿sí? Va a ser el medio, no es lo más, o sea, no es la finalidad, pero sí va a ser el medio por el cual ellos van a poder volver a Dios. ¿Por qué? Porque ese mismo culto, esa misma celebración era lo que ellos hacían anteriormente. Entonces, si ellos se vuelven a Dios de todo corazón,
y aparte celebran estos sacrificios, estas celebraciones, pues van a tener una identidad como nación, porque es lo que hacían anteriormente, y si lo hacen de un corazón puro, entonces va a adquirir sentido y van a restaurarse como pueblo o nación, no como una provincia o no como un país extranjero, sino van a restaurar su identidad como pueblo-nación y entonces ahora sí van a poder sentir como que ya han superado esta etapa y como que Dios los restaura, ¿no? Como que Dios los perdona y los restaura, ¿no? Es como cuando nos confesamos, cómo sentimos el perdón de Dios y cómo Dios nos restaura desde dentro, ¿no? Como que nos perdona, nos sentimos perdonados, eh, cargamos pues todavía la culpa, la pena de haber ofendido a Dios, pero Dios nos restaura desde dentro, nos renueva, nos da su amor y como que nos da otra oportunidad de decir, órale, está bien, ya caíste, pero sigue adelante, ¿no? Como a la pecadora que le dice, vete y no vuelves a pecar, ¿no? Pero yo te perdono y te restauro, te doy una nueva oportunidad para que puedas seguir viviendo y, bueno, seguir experimentando mi amor, ¿no? Esa predilección y entonces esa predilección que tienen como pueblo de Israel, esas promesas que tenían, va a ser un tema porque entonces ya no van a perder como la esperanza, sino que la van a retomar. Esta no repite mecánicamente, selecciona con finalidad catequética. Algunos temas es la selección, cómo Dios escoge o la elección del pueblo, privilegia hechos que refuerzan la fe y la identidad litúrgica. La reelaboración, van a reinterpretar tradiciones antiguas, pero de acuerdo a los nuevos tiempos. La eliminación va a emitir ciertos episodios vergonzosos, por ejemplo, el pecado de David con Betsabé y que David manda matar a Urías. Ese texto lo va a eliminar el autor cronista. Para el autor cronista, David es un modelo y no resalta su humanidad, su fragilidad, su pecado, todos esos problemas los va a omitir. Y dentro del texto también va a componer discursos y oraciones para enseñar teología. Entonces es una nueva interpretación de los acontecimientos históricos. Bueno, comenzamos con listas genealógicas, casi todo del 1 al 9 que vamos a ver hoy son puras genealogías. Para nosotros nos cuesta trabajo entender las genealogías largas eh, porque son muy largas de leer y son muy difíciles de entender. ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor cronista con 9 capítulos de genealogías, desde Adán hasta David, Saúl, por ahí? Dice, para el lector moderno son listas interminables, para el cronista es la respuesta a quiénes somos. Para el autor sagrado del libro del cronista, como que si le preguntan quiénes somos, su respuesta es, ahí está la genealogía, ¿no? Desde Adán hasta Saúl. Es la forma como representa todo lo que son como pueblo-nación, como dar un resumen, ¿no? Ya está escrito esta historia, entonces nada más como para dar un resumen de quiénes son como pueblo, pone mucho detalle y pone una lista de genealogías por regiones, por áreas, por personajes bíblicos, o sea, 9 capítulos son puras genealogías. Así empieza el primer libro de Crónicas, ¿no? Como haciendo como un resumen de todo el país o toda la nación. Bueno, así lo ve el autor cronista, ¿no? Como que es un resumen. Desde Adán hasta David, ¿no? Desde el primer hombre hasta David. Resaltando obviamente David y pues no entrando en detalle de todo lo que sucedió desde acá, porque ya está escrito. Entonces no quiere escribir lo mismo, simplemente hace un resumen de toda la nación poniendo estas genealogías. Es algo similar a lo que tenemos en el Evangelio, porque también tenemos 2 genealogías de Jesús, ¿no?
Entonces, ¿por qué Mateo pone la genealogía? Y también este, en el Nuevo Testamento tenemos una genealogía que empieza desde Adán y otra genealogía que empieza desde Abraham. ¿Sí? Es muy parecido también a los evangelios. También eh, como la carta de presentación que el evangelista dice, ¿cómo digo quién es Jesús? Pues a lo mejor poniendo toda su genealogía. El autor cronista dice, ¿cómo digo quién es el pueblo de Israel? Pues poniendo toda su genealogía. Entonces es una manera como de presentar quién es, ¿no? ¿Quién es este pueblo? Pues aquí está la historia. ¿Quién eres tú como persona? Pues también cada uno de nosotros tiene su árbol genealógico para atrás, ¿no? Si se fijan en la Biblia, por ejemplo, muchos nombres, hijo de el alfeo, hijo de el carpintero, ¿no? Como a veces simplemente con el nombre del padre ya define a la persona, ¿no? Jesús, el hijo del carpintero. O sea, con un solo eslabón para arriba, sí, con una sola eh, rama del árbol genealógico, ya se puede ir definiendo la persona. Entonces, si se van más para atrás, pues es como más, una manera más extensa de definir a una persona o a un pueblo, ¿no? En el caso del Evangelio, se trata de presentar a Jesús con las dos genealogías que tenemos, y en el caso de, pues algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento son abundantes las genealogías. Aquí este de Crónicas es impresionante, 9 capítulos completos con puras genealogías. Es como hacer un resumen sin dar tanta explicación, tanto detalle, como diciendo, bueno, este es el pueblo de Israel, desde Adán hasta David, como diciendo, estos son quienes somos, ¿no? Y luego ya a partir de Saúl y David, bueno, empieza ya esta historia cronista, ¿no? Y bueno, pues para el autor cronista va a ser importante, bueno, como que no hay medias tintas, como que o son muy buenos o son muy malos. Decía ahí, por ejemplo, la presentación que, eh, que David es un modelo de, de virtud, de ejemplo, de como un líder fundacional, ¿no? Como un héroe nacional. Ya ven cómo a veces los héroes, depende de quién escribe la historia y a veces uno los ponen así como lo máximo y luego hay otras historias que dicen, pues no, no era tan bueno, ¿no? Pero para el autor cronista no se mete en detalles de dar el pecado de Betsabé y Urías, tampoco todas las intrigas de la sucesión al trono, todos estos aspectos humanos. Para el autor cronista no es importante entrar en eso, aparte que sabe que ya está escrito y no quiere ahondar en esos detalles, más bien quiere resaltar como lo bueno, ¿no? Como decir, bueno, lo bueno de David es esto, lo bueno de Salomón es esto, la promesa que hay del trono que le hace Dios a David, que su trono durará para siempre, eso es lo que hay que resaltar. Como que ve lo que hay que resaltar y lo que hay que omitir, pues simplemente lo omite. Entonces, muchos de los personajes dentro de toda esta historia cronista van a ser o reyes, o van a ser muy buenos, o van a ser muy malos, ¿no? O sea, no hay medias tintas, no hay grises o estos matices que sí nos da la historia deuteronomista de que, bueno, David era bueno, pero tuvo esta parte humana, tuvo este desliz, etcétera, ¿no? Y acá para el autor cronista no. O es bueno o es malo, no hay tonos grises, ¿no? Prólogo que conecta al pequeño grupo de repatriados con la historia universal y el mensaje clave, nadie es anónimo ante Dios, cada nombre cuenta en la historia de la salvación. Creo que es otro mensaje de las genealogías, ¿no? Que cada eslabón es importante, como cuando vemos la genealogía de Jesús, vemos que cada eslabón cuenta, cada persona cuenta para Dios y cada eslabón dentro de todo el árbol genealógico pues también es importante. Aquí dice que el relato comienza con Adán, de tarea si lo pueden leer todo el texto del 1 al 10 o aunque sea rapidito, ¿no? Sí, son muy difíciles de leer estas genealogías, pero no empieza con Abraham como empieza la genealogía de Jesús en Mateo.
¿Cuál es el significado teológico? Israel no es una secta aislada, su historia está inscrita en la historia universal de la humanidad. Entonces, así como en el Evangelio de Mateo, eh, Mateo comienza con, la genealogía empieza con Abraham, porque él es judío, y para él lo más importante es que empiece pues, desde Abraham. Y en cambio la otra genealogía que comienza con Adán, como para decir, bueno, es parte de todo el plan universal de salvación, ¿no? Entonces, el hecho de que empiece desde Adán, aquí la obra cronista, también significa eso, que no solamente es el pueblo, el inicio del pueblo de Israel, sino el plan de toda la humanidad, abarca toda la humanidad, no solamente el pueblo de Israel. Eso significa que empiece desde Adán. Pudo haber empezado desde Abraham, pero se enfocaría solamente al pueblo de Israel. Sin embargo, el hecho de que empiece desde Adán, como la genealogía de Jesús en Lucas, eso quiere decir que no solamente está destinado al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Hay un concepto que es la universalidad, que en los profetas ya más tardíos, en la época ya del destierro, pues empieza a ver que la salvación no solamente es para el pueblo de Israel, sino que la salvación también es para toda la humanidad, para todos los pueblos. Un problema de la elección es que tienden a sentirse como privilegiados, y el otro concepto, y sí son privilegiados porque Dios escogió ese pueblo, pero el otro concepto también es la universalidad. Dios los escogió a ellos no para que solamente ellos se salvaran, sino que Dios los escogió a ellos para que por medio de ellos viniera su Hijo Jesús y se salvaran todos los pueblos y naciones, ¿no? Todas las personas. Por eso la universalidad, que el pueblo de Israel empieza a darse cuenta a través de algunos profetas, ya más tardíos, y empiezan a darse cuenta que sí, son elegidos, pero no solamente para que ellos sean salvados, sino que la salvación es para todos los pueblos. Entonces el concepto de universalidad. Bueno, dice que la atención especial de la tribu de Judá y la casa de David va a tener un lugar especial, y el significado teológico es la promesa mesiánica y un mensaje de esperanza. Aunque no haya rey en el trono actual, la alianza de Dios con David es eterna y no ha sido anulada, ¿no? Aunque ya perdieron la esperanza de tener un rey en ese momento, o, o en el corto plazo no tienen una esperanza de restablecer el rey, pero tienen la esperanza de la promesa que Dios le hizo a David de que su reino permanecerá para siempre, que esa es una esperanza que va más allá a un reinado temporal. Aquí estamos viendo en Crónicas 10. Bueno, las genealogías acaban en el capítulo 9. Y en el capítulo 10 ya empieza un poquito, no sé si alcanzan a ver aquí. 10:1. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 1, dice: trabaron batalla los filisteos contra Israel. Huyeron los hombres de Israel ante los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboé. Los filisteos apretaron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, Abinadab, Malqui, Sua, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Los arqueros descubrieron y fue herido por los arqueros. Dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces tomó Saúl la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también él sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl con sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Viendo todos los hombres de Israel que estaban en el valle que las tropas de Israel se daban a la fuga, y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonando sus ciudades, y vinieron los filisteos y se establecieron con ella. Y luego, aquí la clave
La clave viene aquí en el versículo 13. Dice, Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra Yahvé, porque no guardó la palabra de Yahvé y también por haber interrogado y consultado a una nigromante en vez de consultar a Yahvé, por lo que le hizo morir y transfirió el reino a David, hijo de Jesé. ¿Sí? Esto lo podemos subrayar porque es la clave como de interpretación, ¿no? Se brinca todo desde primero 9 capítulos, la genealogía desde Adán hasta David, y luego ya entra directo con Saúl, como diciendo, Saúl falló. Para el autor cronista, Saúl fue un rey malo. ¿Por qué? Porque consultó a los nigromantes, no escuchó la voz de Dios. Fue también el caso de la historia del pueblo de Israel, y entonces por eso Dios le quitó su bendición y se la transmitió a David, ¿no? Entonces entra de lleno la historia, es como un prefacio para entrar directo con David. Se brinca todo para entrar directo con David, diciendo que Saúl había fallado en lo que había hecho, hizo mal a los ojos de Dios, entonces ya hizo lo que le pasó, como quien dice, la estafeta a David. Y entonces ya va a continuar con el siguiente capítulo que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, vamos a terminar ahorita la exposición en este momento y para terminar ahorita haciendo una pequeña oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estos momentos. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos guíes. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que podamos entender y comprender tu palabra. Y a ti, mamita María, también te pedimos que nos acompañes y que nos bendigas esta tarde y para siempre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu.